El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco pueden pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite a algunos de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. El domingo pasado leíamos la parábola del administrador corrupto o estafador. Y el Señor nos advertía acerca de cómo tenemos que usar los bienes y qué importancia tenemos que darle a los bienes. Hoy el Señor nos presenta esta parábola. ¿Por qué? Y bueno, los fariseos se enojaron cuando Jesús les comentó la parábola del administrador corrupto. Porque en todo el Antiguo Testamento, en la teología del Antiguo Testamento, los bienes materiales son signo de la bendición de Dios. Entonces, claro, resulta un poco complicado el razonamiento que les hace Jesús para el piadoso israelita que lo escuchaba en aquel momento. Y en realidad Jesús en ningún momento dice que los bienes no sean signo de la bendición de Dios. Él en ningún momento dice que los bienes sean algo malo, sino que nos dice que tenemos que saber usarlos, que es distinto. Una cosa es que algo sea bueno o malo, y otra cosa es que algo que es bueno lo usemos para mal. La energía atómica es algo bueno. Nos ayuda a generar electricidad a un muy bajo costo, es algo renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la energía atómica la podemos usar para hacer bombas de destrucción masiva o armas de destrucción masiva. Entonces, la energía atómica no es algo malo. Los bienes tampoco son algo malo, pero tenemos que saber cómo usarlos. Entonces les presenta esta parábola del pobre Lázaro y este rico que se daba la gran vida. Fíjense que en ningún momento Jesús dice que este hombre rico hacía mal en darse la gran vida.
tenía todo derecho a usar sus bienes como mejor quisiera. El problema era Lázaro, que estaba en la puerta de su casa y se estaba muriendo de hambre. Y este hombre no era capaz de darle ni siquiera lo que le sobraba en su mesa. Pero hay más. Fíjense también que en las parábolas de Jesús, siempre que se llama a alguien por el nombre, quiere decir que esa persona tiene importancia. Entonces, a Lázaro, al pobre Lázaro, lo llama por su nombre. Lázaro es un nombre griego que viene del hebreo Eleazar. El hebreo Eleazar, en griego es Lázaro. ¿Qué significa Eleazar en hebreo? Eleazar en hebreo significa protegido de Dios. Es decir, el pobre Lázaro era el protegido de Dios. En cambio, del rico no sabemos el nombre. La tradición lo ha llamado el rico Epulón, porque de la palabra griega epulea, que quiere decir banquete, o sea, como el rico que hacía banquetes o que participaba en banquetes o que daba banquetes. Pero no sabemos su nombre. Cuando ambos mueren, según la tradición hebrea siempre, tendrían que haber ido al lugar de los muertos, a lo que se llamaba el Sheol. Y si Lázaro era un justo, tendría que haber ido al lugar de los justos. Sin embargo, Lázaro va al seno de Abraham. Qué interesante es esto. ¿Y quién es Abraham? Abraham es el gran patriarca del pueblo de Israel, aquel que da origen no solo al pueblo de Israel, sino a los pueblos, a todos los pueblos semíticos. Los árabes también son descendientes de Abraham. A través de de Esaú, uno de los hijos de Isaac, y el pueblo de Israel desciende de Jacob, el otro hijo de Isaac. Pero ¿cuál era la mayor virtud que la Sagrada Escritura, o cuál es la mayor virtud que la Sagrada Escritura nos destaca de Abraham? El ser hospitalario. Él es hospitalario, le da hospitalidad a los enviados del Señor, ahí en la encina de Mambré. Y tan contentos se quedaron los enviados del Señor de recibir la hospitalidad de Abraham, que le prometieron el nacimiento de Isaac. Y tan contentos se quedaron también con la hospitalidad de Abraham, que antes de destruir Sodoma y Gomorra le prometieron salvar a Lot, el sobrino de Abraham. Y lo salvaron. Es decir, la gran virtud de Abraham era la hospitalidad. Y aquí Abraham está hospedando, le está dando su hospitalidad al pobre Lázaro, el protegido de Dios, que en su vida sufrió tantos males que no era considerado ni siquiera humano por los que andaban por ahí. Y sin embargo, cuando llega al lugar de los muertos, Abraham lo acoge y lo lleva con él y le brinda su hospitalidad, su afecto, su ternura, su cariño, como gran patriarca que era, como padre de pueblos. Y el rico queda abandonado en el lugar de los muertos en medio de tormentos. ¿Cuál es el pecado que cometió este hombre rico, cuyo nombre no sabemos, cuyo nombre no se conserva, que la historia no registra? Un anónimo, un genérico. ¿Cuál era el pecado que él comete?
no haber dado hospitalidad a Lázaro, a Eleazar, al protegido de Dios. Ese es el gran pecado del rico. Su pecado no estaba en haber hecho un banquete o haber hecho banquete todos los días, sino que su pecado estaba en no haberle dado hospitalidad a ese pobre que tenía en la puerta de su casa tirado en el piso, que hasta los perros venían a lamer sus llagas, que se estaba muriendo de hambre y no fue capaz de alcanzarle una hogaza de pan. El pecado del rico fue un pecado de omisión. ¿Saben lo que es un pecado de omisión? No hacer el bien que puedo hacer. Eso es un pecado de omisión. Omitir una acción, no realizar una acción, eso es una omisión. No realizar una acción que tendría el deber de realizar y que podría realizar. No hacer el bien. Y pecados de omisión cometemos muchas veces. Cuando nosotros rezamos el yo pecador, decimos que pequé mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pecado de pensamiento, pecado de palabra, pecado de obra, más o menos creo que lo tenemos claro. Pero el pecado de omisión me parece que no mucho. ¿Cuáles serían los pecados de omisión que podemos cometer más habitualmente o que cometemos más habitualmente? Uno, omitir hacer el bien pudiendo hacerlo. Este que cometió el rico que no se dignó a darle ni siquiera una hogaza de pan al pobre Lázaro. Pero hay otros pecados de omisión que cometemos muy habitualmente. Cuando omitimos defender nuestra fe, defender nuestra condición de cristianos. Y ese es un pecado de omisión grave. Cuando escondemos nuestra condición de cristianos porque puede quedar mal, o puede impresionar mal, o puede molestar. Cuando somos políticamente correctos, ahí estamos cometiendo pecado de omisión, porque omitimos la verdad para no quedar mal, por cobardía. Eso también es un pecado de omisión. Y en este caso, en el caso del pobre Lázaro, ese pecado de omisión que cometió el rico significó no saber conjugar el verbo darse cuenta, que es uno de los verbos más difíciles de conjugar en nuestra gramática, pero no por la dificultad gramatical que trae el verbo dar, que es irregular, sino desde el punto de vista vivencial de cada uno de nosotros. No saber darnos cuenta de que tenemos a nuestro lado un hermano que nos necesita. No saber darnos cuenta que en un determinado momento tenemos que saber defender la verdad. Tenemos que saber defender nuestra fe. Tenemos que saber decir la verdad del Evangelio, aunque cueste, aunque a veces después termine dándonos problemas. Lo que terminó pasando con este pobre hombre rico fue muy lamentable. Y eso es lo que tenemos que evitar que nos pase a nosotros. Seamos astutos, seamos despiertos y sepamos conjugar el verbo darse cuenta, tanto con el hermano que nos necesita, como también con las verdades de nuestra fe, con los valores que decimos sostener y querer defender, y que muchas veces cuando llega el momento nos hacemos los desentendidos. Alabado sea Jesucristo.